Listo. Entonces estábamos viendo, nosotros era integración por partes, ¿cierto? Era nuestra segunda técnica de integración. Ya vimos sustitución y ahora estábamos viendo integración por partes. Habíamos dicho que la integración por partes se aplicaba, digamos que, sobre todo en casos donde uno tuviese un producto de expresiones o de funciones. Habíamos visto la formulita de integración por partes, la formulita de integración por partes, pongámosle integración por partes, ¿vale? Habíamos visto la formulita de integración por partes. Si teníamos U por dB, ¿cierto? Esto era igual a U por B menos B por DU, ¿cierto? Esa era la formulita que habíamos establecido, B por DU, que habíamos establecido en integración por partes. Habíamos dicho, pues lo que dijimos ya hace ratico, ese método de integración por partes se utiliza muchísimo en, en integrales donde uno tiene productos y logra identificar pues las cosas que aquí necesitamos, ¿no? Es decir, pues digamos que una de las dificultades está en la escogencia de U, por supuesto, quién va a ser U, quién va a ser DB, ¿vale? Y teniendo a U, pues obviamente hay que calcular a DU y hay que calcular a B teniendo a DB. Entonces, digamos que la dificultad está en la escogencia que uno haga de U y de DB, ¿cierto? Incluso vimos un ejemplito en donde si los escogíamos de una manera funcionaba y la integral se podía resolver, pero escogiéndolos de otra manera, entonces no funcionaba. De tal manera que puede ser que en este tema, cuando vayamos a hacer ejercicios, pues nos encontremos ante esa dificultad. Puede ser que vamos y escojamos hagamos unas escogencias de U y de DB, y cuando intentemos hacer la integral, pues eh, resulta que no nos salga la integral y bueno, entonces lo que toca hacer es no rendirse, cambiar la escogencia, puede ser que al cambiar la escogencia de U y de DB, pues entonces se pueda resolver ahora sí la integral como tal. ¿Listo? Incluso, incluso hay integrales más raras, por ejemplo esta que está aquí, e a la x seno de x. Hay integrales más raras que incluso puede ser que el resolverla sea como, digamos, algo bastante exótica. Ejemplo, vamos a ver integral de e a la x seno de x, ¿vale? Esta parece ser una integral clásica en donde se debe aplicar integración por partes, porque tenemos aquí en el integrando un producto de dos funciones, la función exponencial e a la x con la función trigonométrica c a la x. Entonces parece ser, digamos, que una función digamos, clásica, acorde para que uno pueda aplicar la técnica de integración por partes, ¿vale? Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar integración por partes aquí. Entonces, voy a pasarla aquí otra vez, e a la x seno de x, y voy a colocar aquí lo que necesitamos. Necesitamos a u y necesitamos a db, ¿cierto? Teniendo a u, calculamos du, y teniendo a db, tenemos que calcular a b, ¿vale? Entonces, podemos, por ejemplo, una escogencia de esto podría ser, por ejemplo, no sé, escojamos aquí, por ejemplo, que U fuese, por ejemplo, seno de X, fuese U, por ejemplo, y que dB fuera E a la X de X, por ejemplo. Eso podría ser una escogencia viable de U y de dB. ¿Listo? Luego entonces, ¿quién será de U? ¿Quién será la derivada de U? Pues la derivada de seno de X, que es coseno de X por el diferencial de X. ¿Y quién será B si DU, quién será B si D de B es E a la X, ¿no? Ya sabemos que B es la integral de dB, es decir, B es la integral de E a la X por el diferencial de X. Y sabemos también por la tablita de integrales, o sabemos nosotros que la integral de E a la X es la misma E a la X. O sea que siendo dB igual a E a la X, pues B también queda E a la X. ¿Listo? Entonces,
Ahí ya hicimos una escogencia de quién podría ser U, quién podría ser de B y quién tiene que ser de U y quién tiene que ser de B. ¿De acuerdo? Ahora sí planteamos nuestra integral como integración por partes. Recuerden la formulita, esto era U por B menos integral de B por du, ¿cierto? O sea que esto es U por B, o sea que es E a la X seno de X, ¿vale? Eso es U por B menos integral de B por du, de E a la X coseno de X por el diferencial de X. Entonces, listo, miren lo que pasó aquí. Planteamos nuestra integral original e a la x seno de x por integración por partes. Entonces, hacemos la integración por partes y llegamos a que esa integral es igual a e a la x seno de x menos la integral de e a la x coseno de x. Ahora bien, dijimos pues que la integración por partes, uno la hacía siempre esperando que la integral resultante aquí en el lado derecho pues fuese más fácil que la integral original, ¿vale? Pero en este caso no es que sea más fácil, sino que es muy parecida, muy similar a la integral original, salvo que en vez de seno, pues tiene coseno, pero de resto todo es lo mismo. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, entonces, una situación puede ser que uno piense que la integral no se solucionó, puesto que no llegue a una integral más parecida, a una integral más fácil, perdón, que uno piense que no se solucionó, y que, bueno, pues que no sirvió este paso de integración por partes. ¿Listo? La cuestión es que este paso que hicimos de integración por partes sí sirvió. Hicimos un avance. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer otra vez integración por partes. Voy a aplicar nuevamente integración por partes, pero a esta segunda integral que me está dando en la derecha. ¿Listo? Entonces voy a plantear esta integral que voy a pintar en amarillo. Voy a hacer integración por partes a esta integral de aquí y a ver qué nos queda. Entonces lo mismo. Vuelvo y planteo otra vez todo lo de integración por partes. Planteo quién es U, quién es DB, ¿listo? ¿Quién va a ser U? ¿Quién va a ser entonces de U? ¿Quién va a ser entonces de B? ¿Quién va a ser entonces B? Y hago otra vez el planteamiento de esa integral ahí. ¿Listo? Entonces, podría suceder, por ejemplo, lo mismo. Podría suceder entonces que db fuese e a la x por dx, ¿cierto? Y de u entonces fuera coseno de x. Si u es coseno de x, entonces du sería la derivada de coseno, que es menos seno, ¿cierto? Menos seno de x. Y entonces b, si db es e a la x de x, b entonces es el mismo e a la x. ¿Listo? Entonces voy a plantear esa integral en amarillo como integración por partes. Voy a colocar igual aquí y voy a colocar el término anterior porque ese se mantiene vivo. Ese término anterior no hemos hecho nada con él, entonces lo voy a mantener vivo aquí. Esto es e a la x, seno de x, ¿vale? Luego sigue un menos, ese menos lo voy a colocar, respeto el menos, que es este menos de aquí, respeto ese menos, voy a abrir paréntesis y voy a resolver entonces esa integral en amarillo como una integración por partes. Y entonces esto es integral en amarillo por integración por partes, u por b menos integral de b por du, ¿cierto? Formulita de integración por partes. Entonces, u por b es e a la x coseno de x, ¿vale? E a la x coseno de x, u por b menos integral de b por du, que es entonces integral de b e a la x por menos seno de x, ¿cierto? E a la x por menos seno de x de x. ¿Listo? Quedaría así y cierro paréntesis grandes. ¿Listo? Volví a plantear la integral en términos de integración por partes. ¿Qué me quedó? Voy a seguir aquí a la derecha, ¿listo? Voy a seguir acá a la derecha, voy a reescribir esto un poquito, voy a quitar los paréntesis, entonces me quedó así. Primero me quedó e a la x seno de x, ¿cierto? Entonces aquí coloco, esto es igual a e a la x seno de x,
que es este término de aquí. Lo voy a tachar porque ya lo utilicé. ¿Listo? El segundo término es menos que precede a e a la x coseno de x. Entonces, menos e a la x coseno de x. Voy a tacharlo porque lo utilicé. ¿Listo? Y el tercer término es una integral, pero veamos qué signo tiene. Entonces, aquí tiene un menos, acá tiene un menos, menos por menos más, y con el menos de afuera quedaría entonces menos, ¿cierto? Entonces, menos integral de e a la x seno de x de x. ¿Listo? Quiere decir entonces que ya he hecho dos integraciones por partes a esa integral original. Voy a pasar todo eso a la parte inferior. La integral original, la voy a colocar en azul, es e a la x seno de x por el diferencial de x. Y esto es igual a, por las integraciones por partes, va a ser igual entonces a e a la x seno de x, e a la x seno de x, menos e a la x coseno de x, ¿vale? Menos la integral de e a la x seno de x de x. ¿Listo? Así me dio el proceso después de haber hecho dos integraciones por partes. Y aquí prácticamente ya está resuelto el ejercicio. ¿Por qué? Porque en la derecha volvió y me quedó la integral original. Entonces, de pronto uno piense que no se resolvió la integral, pero es que efectivamente se resolvió. Eso lo resuelve. Porque si bien está en la derecha la integral original, acá tiene un signo menos. Entonces, yo puedo pasar esa integral a la izquierda a sumar. Entonces me quedaría así, integral de e a la x seno de x más integral otra vez de e a la x seno de x. Eso me da dos veces la integral de e a la x seno de x. Paso esa integral a la izquierda a sumar. Y esto es igual a e a la x seno de x seno de x menos e a la x coseno de x. Finalmente, para completar ya el ejercicio, el 2 que está aquí multiplicando lo puedo pasar a dividir y me queda pues el resultado que estoy buscando. Entonces, yo puedo concluir que la integral de e a la x seno de x es un medio, ¿cierto? Incluso puedo factorizar una e aquí. Bueno, no lo voy a hacer. Simplemente voy a colocar aquí e a la x seno de x menos e a la x coseno de x. Paso el 1 medio, paso el 2 a dividir y me quedaría entonces así. Por tanto, entonces, esa integral que está un poquito más rara, pues bueno, se resolvió mediante la integración por partes, haciendo dos veces integración por partes, pero el caso es que cuando hice dos veces integración por partes, volvió y me dio la integral original, solamente que con el signo cambiado. Y eso pues salva la situación, porque como está con el signo cambiado, entonces lo paso a la izquierda a sumar y entonces me queda dos veces la integral original igual en este caso a e a la x seno de x menos e a la x coseno de x. Finalmente el 2 pues lo paso a dividir y bueno, ya me queda despejada totalmente la integral. ¿Listo? Así se plantean de hecho varios ejercicios que uno tiene por integración por partes. Cuando uno hace una integral, puede ser que no llegue a una integral más fácil, sino una integral parecida, y entonces lo que tiene que hacer es volver a hacer otra vez la integral, y en ese caso, pues, puede ser que eso solucione la situación, como en este caso. Fue justamente lo que hicimos, miren, aquí llamaron y la integral original, ¿vale? Y le aplicaron integración por partes, aquí le quedó con una aplicación de integración por partes, luego le aplicaron integración por partes otra vez y entonces obtuvieron que 2i es igual a justamente lo que obtuvimos nosotros. El 2 lo pasaron a dividir y ya está. Entonces, de esa manera pues se solucionó este asunto. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Profe, una pregunta. Profesor, una pregunta. Dime, Villa, te escucho. Sino que, pues,
con cuestión al ejercicio, sino que pues yo pillo que las integrales siempre tienen una constante C, ¿no? En ese Ah, caso, ¿por qué no exactamente. terminó con la constante Listo, C? sí, perfectamente. Sí, no, en este caso faltó colocarla, exactamente, faltó colocarla porque era una integral indefinida, o sea que lleva la constante c, ¿vale? Eso siempre se coloca al final, ¿de acuerdo? Entonces sí, tienes toda la razón. Ahí nos faltaba colocar la constante c, pues, de la integración indefinida. Para la integración definida vimos que la constante c no importa, no hay necesidad de colocarla, ¿cierto? Cuando hay límite de integración, pues no hay necesidad de colocar la constante c, pero cuando la integral es indefinida, cuando no tiene límites de integración, pues sí colocamos la constante c y con eso pues estamos indicando de que cualquier constante ahí, cualquier función que con que cambie esa constante, pues nos sirve también como antiderivada. ¿Listo? Entonces muy bien la observación. Ahí ya la cuadramos. ¿Listo? Entonces no se olviden, integración por partes, hay que tener cuidado porque pues depende de la escogencia que hagamos de las funciones u y de b, ¿cierto? Depende de la escogencia. Nosotros tenemos que ser hábiles en eso, tenemos que escogerlas y bueno, si hacemos una escogencia y no sirve, de pronto no es que no sirva la integración por partes, sino que la escogencia que estamos haciendo no es adecuada y tenemos que cambiarla. Entonces, ensayar otra escogencia puede ser que arregle la situación. ¿Listo? Ahora bien, por supuesto que aquí el libro tiene su sección de ejercicios de integración por partes. Aquí hay algunos ejercicios. Observen, por ejemplo, el ejercicio N, un ejercicio donde no hay un producto como tal de funciones, sino que está la función logaritmo de x cuadrado más 1. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué podemos utilizar por integración por partes? Y bueno, se puede hacer por integración por partes igual, ¿vale? Hay que ponerle cuidado ahí. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio N para terminar este tema, simplemente como para que quede pues en nuestra lista de ejercicios ya como resuelto. Aquí voy a colocarlo. Listo. Vamos a resolver este ejercicio. ¿Listo? Por integración, por parte. Entonces, siempre tenemos que pensar en quién va a ser nuestro U, quién va a ser DB, y bueno, calcular DU y calcular quién va a ser B, ¿cierto? Y ya sabemos que prácticamente B es la integral de DB. Eso es lo que tenemos que calcular siempre. ¿Listo? Entonces, en este caso, para esta integral, pues la experiencia me indica que yo puedo colocar a u como logaritmo de x cuadrado más 1. ¿Listo? Y a de b lo voy a colocar como 1 por dx. ¿Listo? Ese podría ser una escogencia. ¿De acuerdo? Recuerden pues que esa escogencia puede ser que resulte bien y que nos dé un resultado, como puede ser que resulte mal y no nos dé absolutamente nada. ¿Por qué digo que lo escojo de esta manera? No, básicamente es por experiencia, porque si yo coloco acá al logaritmo, si yo coloco db aquí el logaritmo de x cuadrado más 1 por dx, bueno, tengo que calcular quién es u, y calcular u pues es lo mismo que hacer la integral original, ¿vale? No sé quién es, tengo que calcular a b, perdón, tengo que calcular a b, y calcular b pues es calcular básicamente la integral original, entonces no haría ahí nada porque pues me queda muy difícil, ¿vale? Entonces, la experiencia me indica pues que aquí debo escoger x cuadrado más 1 y que aquí debo escoger lo restante que es 1 por dx. ¿Listo? Sí, u es logaritmo de x cuadrado más 1. ¿Quién será de u? Pues hay que derivar esto. Entonces yo derivo el logaritmo de x cuadrado más 1. Esto me da 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada interna que es 2x. ¿Listo? Esa sería du. Por el diferencial de x, por supuesto, por el diferencial de x. Sería entonces 1 sobre x cuadrado más 1 por 2x por el diferencial de x. ¿Listo? Y entonces, ¿quién sería b? Si db es 1 por dx, bueno, sería la integral de 1, pero la integral de 1 es x, ¿no? Entonces, b tiene que ser x. Entonces, ¿cómo queda esta integral planteada en integración por partes? Recuerden que la formulita es u por b menos integral de b por du, ¿cierto? Entonces, u por b sería entonces x
logaritmo de x cuadrado más 1, ¿vale? Sería así. ¿De acuerdo? ¿Listo? Menos la integral entonces de b por du, ¿cierto? La integral entonces de b por du. Entonces la integral entonces de b por du sería, ¿qué? 1 sobre x cuadrado más 1 por 2x por, sería entonces b por du, ¿cierto? Entonces aquí está, por x, ¿no? De x. Entonces quedaría así, ¿listo? De esta manera entonces quedaría esa integral planteada, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Dudas? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro el planteamiento? Bueno, parece que está claro el planteamiento. Ahora bien, veamos entonces qué nos resultó en esa integral de acá. ¿Listo? Veamos entonces qué nos quedó en esa integral de acá. Quedó entonces así. Voy a continuarla por aquí en un ladito. Quedó entonces x logaritmo de x cuadrado más 1 menos la integral de x cuadrado más 1 sobre 2x cuadrado por el diferencial de x. ¿Listo? Quedó entonces planteada así. De hecho, ese 2 que está ahí es una constante multiplicativa. Ese 2 puede salir de la integral de hecho. ¿Listo? Puedo sacar ese 2 de la integral. Entonces, de hecho, lo puedo sacar y lo coloco fuera de la integral por lo pronto. ¿Listo? Voy a colocarlo aquí. ¿De acuerdo? Y entonces nos quedó para resolver esa integral de ahí. Nos queda para resolver esa integral de ahí. Esa integral puede ser más fácil o más difícil que la original. Si nosotros no sabemos en este momento qué hacer con esa integral, pues grave, ¿cierto? Pero entonces la podemos plantear de la siguiente manera. Nos va a quedar difícil hacer una sustitución, nos va a quedar difícil hacer otra integración por partes. Entonces hay que pensar una manera de cómo plantear esta integral. Voy a plantearla de la siguiente forma. Miren, entonces quedaría algo así. Quedaría entonces x logaritmo natural de x cuadrado más 1, no he hecho nada con él, ¿listo? Menos 2, ¿vale? No he hecho nada con él todavía. Voy a abrir un paréntesis aquí, simplemente para incluir esta integral de acá. La integral es x cuadrado sobre x cuadrado más 1, ¿cierto? De x. Miren lo que voy a hacer para poderla resolver. Voy a sumar y a restar 1 aquí. Mejor dicho, voy a sumar 0. Voy a sumarle 1 y le voy a restar 1 aquí en el numerador. Entonces, quedaría integral de x cuadrado, le sumo 1 y le resto 1. ¿Por qué ese truco tan raro? Bueno, como yo les he dicho bastante, esos truquitos así salen a la medida que uno va haciendo ejercicios, uno va aprendiendo ese tipo de trucos así como ese que he puesto ahí, ¿listo? ¿Por qué me sirve eso de sumar y restar 1? Bueno, es muy sencillo el por qué sirve. Voy a volver a escribir acá otra vez, x logaritmo de x cuadrado más 1, ¿vale? Es lo principal, lo de acá, lo de la izquierda, menos 2, abro otra vez el corchete, y entonces esa integral que está ahí la voy a dividir en dos integrales. La voy a dividir en la integral de x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1 de x, más la integral de menos 1 sobre x cuadrado más 1 de x. La dividí en dos partes. Mejor dicho, palabras más, palabras menos. Asocié estos dos numeritos, estos dos términos de aquí, y separé la integral con eso, el denominador y el numerador con eso, y después con el menos 1 de acá. Por eso lo separé en esas dos partes. ¿Listo? ¿Por qué me sirve separarla así? Pues es sencillo. En la primera integral yo voy a cancelar x cuadrado más 1 con x cuadrado más 1. Aquí cancelo y me queda básicamente total 1. ¿Listo? Y entonces me quedaría la segunda integral de acá. Entonces quedaría así.
Vamos a colocar otra vez aquí. Esto es x logaritmo de x cuadrado más 1 menos 2 veces, voy a hacer una distributiva con ese 2, la integral de 1 por dx, ¿vale? Y 2 por menos 1 me da 2 positivo, más 2 por integral de 1 sobre 1 más x cuadrado de x. ¿Listo? Ahí hice pues una distributiva, ¿no? El menos 2 lo multipliqué acá, por eso me queda menos 2 por la integral de 1, que fue lo que resultó al cancelar el x cuadrado más 1. Y el menos 2 lo multipliqué acá. ¿Listo? Hice una distributiva de ese menos 2. Pero menos 2 por menos 1, menos por menos más, por eso me quedó como más 2. ¿Listo? Y por eso al 1 le quité el menos que tenía, porque ya lo utilicé en la ley de los signos con el menos que tenía el 2. Entonces, por eso me quedó así. ¿Listo? Y entonces, ahora sí resuelvo. Esto es x logaritmo de x cuadrado más 1 menos 2 veces la integral de 1, pero la integral de 1 es x, ¿no? Entonces 2 veces x, la integral de 1 es x, más 2 veces la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, aquí viene la importancia. ¿No sabemos esta integral o no sabemos esta integral? Entonces uno viene y visualiza las tablitas integrales que tiene y bueno, se da cuenta de que esa integral es una integral de tabla, ¿listo? Esa integral nos da, creo que es arcotangente, si no estoy mal. Ustedes saben que yo tengo muy mala memoria para las tablas de las integrales. Vamos a ver. Creo que aquí estaba la tablita de integrales, ¿no? Si no, la buscamos en internet. Recuerden que hace algunos días buscamos nuestra tablita de integrales en internet y también funcionó bastante bien. Entonces, veamos, si no está por aquí, buscamos nuestra tablita de integrales en internet. ¿Listo? Esto es integración numérica. Vamos a ver si no la encontramos. A veces se demora un poquito cargar el libro porque está como en stream en ese libro. Yo lo dejo en la nube y por eso es que se demora un poquito en cargar el libro. Creo que aquí estaba. Aquí está, miren, es la integral 12. ¿Listo? Es la integral 12. O sea que esa integral que tenemos ahí es una integral de tabla. Es la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado de x que nos da arco tangente de x. Entonces simplemente la utilizamos. ¿Listo? Entonces esto es más 2 veces arco tangente de x más, por supuesto, la constante de integración. ¿Listo? Por eso es importante entonces también saber algunas integrales de la tablita, ¿no? Si uno se las sabe todas, pues perfecto. Y si no se las sabe todas, pues al menos saberse unas que les permitan a uno defenderse o que le permita a uno, pues, visualizar las integrales de tal manera que uno sepa, pues, que haciendo un paso o el otro, pues va a obtener una integral de tabla que simplemente sea, pues, colocar el resultado y ya. ¿Listo? Entonces, ese fue el resultado de ese ejercicio N, ¿no? Aquí está, de ese ejercicio N. Entonces, miren que en este caso, este ejercicio N, pues es interesante porque, en primer lugar, no tenemos así, digamos, oficialmente un producto de funciones en el que uno diga, sí, tiene que ser por integración por partes. ¿Listo? No hay oficialmente un producto de funciones, solamente está la función logaritmo evaluada en ese x cuadrado más 1. Entonces, digamos que por ahí ya empieza diferente. ¿Listo? Y en segundo lugar, pues uno, al querer plantear la integración por partes, pues uno como que la lleva a una integral que parece ser más difícil que la original. Ese resultado que obtuvimos de la integración por partes, pues nos lleva a una integral un poco más complicada, o lo que en apariencia es más complicada. Y entonces teníamos que poder darnos cuenta cuál era la integral de esa función rara o esa función extraña que nos quedó acá en el lado derecho, ¿cierto? ¿Qué hicimos entonces en este caso? Bueno, yo me aproveché de que en el denominador tengo un x cuadrado más 1 y yo sabía que ese x cuadrado más 1 me servía para formar la función arco tangente cuando integrara. Entonces, me aproveché de esa situación y utilicé la vieja técnica de sumar 0, es decir, sumar 1 y restar 1. ¿Para qué?
no alteré las cosas, sumar 0, no he modificado nada. Entonces, me aproveché de esa técnica para poder cancelar x cuadrado más 1, x cuadrado más 1 en un lado. Y en la otra integral, pues para que me quede 1 sobre x cuadrado más 1, que yo sabía que eso me iba a dar cotangente, ¿cierto? Entonces, pues justamente eso es lo que aplicamos aquí. ¿Listo? Como ven, el tema de integración por partes, pues es un tema que teóricamente es cortico, teóricamente simplemente es la lineecita de integración por partes, pero la aplicación de la integración por partes puede ser bastante complicada, ¿listo? Puede ser bastante complicada y puede requerir bastantes ejercicios para que nos enseñemos a realizarla, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, preguntas, dudas, hasta ahí, inquietudes, ¿está claro todo? Ok, listo. Entonces vamos a pasar a integración de funciones trigonométricas. ¿Listo? Integración de funciones trigonométricas. Aquí vamos a hacer algunos casos y los otros se los voy a dejar a ustedes de tarea y por supuesto que ya les estoy armando el taller que solicitaron para que estudien esta semana. Entonces ahí en el taller les voy a colocar algunos ejercicios de integración trigonométrica también. ¿Vale? Vamos a estudiar solamente unos casos, los de seno y coseno, simplemente con seno y coseno. Ya con otras funciones, pues los leen ustedes, los estudian ustedes. Es muy parecido, de hecho, no hay mucha diferencia. Pero bueno, ¿listo? ¿Qué es vital para entender integración de funciones trigonométricas? Es vital sabernos algunas identidades trigonométricas básicas. ¿Listo? Entonces, voy a colocar aquí integraciones trigonométricas o integral trigonométrica o integración trigonométrica. Trigonométrica. ¿Vale? Entonces, es vital, es importantísimo saberse unas entidades básicas. Primero, por supuesto, la identidad más conocida de todas, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Listo? Esa es la identidad más conocida de todas y bueno, se utiliza muchísimo acá. Y otra identidad que se sirve bastante aquí es la identidad de ángulos dobles. A ver si por aquí está, miren, por aquí está seno de 2x. Aquí está seno de 2x es seno de x, coseno de x, ¿vale? Y la de ángulos dobles para coseno, que es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces, coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿vale? Y esta que sigue aquí, que es vital, la voy a colocar también en color azul, ¿vale? Esta que sigue aquí es muy importante, tiene que ver entonces con la de ángulos dobles, que es así. Yo soy muy malo para las formulitas matemáticas, recuerden eso, entonces por eso tengo que estarlas viendo. ¿Listo? No tengo necesidad de aprenderme todo esto. Esto, si algún día vimos matemáticas básicas, pues seguramente habremos deducido estas fórmulas sobre 2 y la de seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Creo que así es, una con más y otra con menos, si no estoy mal. Aquí está, ¿listo? Bueno, aquí, e incluso en este libro, aquí completan la tabla de integrales. Recuerden que el día que estábamos viendo la tabla de integrales de este libro, decíamos que parecía que estaba un poco incompleta, que nos faltaban algunas funciones, que se podía conseguir una mejor. De hecho, buscamos una en internet que tenía más integrales y dijimos que, bueno, podía funcionar también mejor esa. ¿Listo? Bueno, aquí completan la tabla de integrales. Miren que aquí añaden 12 integrales más de tabla. Estas integrales las tomamos, por supuesto, como dadas, como ya resueltas. Por supuesto, la integral del seno que es menos coseno, la integral de coseno que es seno, la integral, por ejemplo, de seno cuadrado. También aquí se desarrolla un poco esto. Ahora vamos a ver cómo se hace esto, pero bueno, aquí se desarrollan estas identidades, digamos, básicas, de tal manera que, bueno, eso pues ayuda bastante. ¿Listo? Entonces, no se van a olvidar estas 12 integrales. Si ustedes de pronto
imprimieron o tienen o copiaron la tablita de integrales que está en este libro, pues está de aquí en la página 93 completa, entonces, la tabla de integrales oficialmente. De hecho, yo también la voy a sacar, la verdad. Siempre les he dicho que es bueno que tengamos nuestra tabla de integrales a la mano, entonces voy a sacar esa tablita de integrales junto con las que habíamos visto para que quede una tabla de integrales completa y podamos pues, utilizarla cuando se requiera. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué vamos a estudiar aquí? Pues vamos a estudiar integrales de la forma, aquí vamos a hacer primero integrales de la forma, por ejemplo, integral de seno a la, por ejemplo, pongámosle a la k de x, coseno a la L, por ejemplo, de X, ¿vale? O pongámosle, por ejemplo, M y N para que nos quede como potencias que utilizamos más como en el día a día. Entonces, puede ser, por ejemplo, seno a la M de X, coseno a la N de X. ¿Listo? Por ejemplo, podría ser así. Entonces, nos interesan estudiar integrales de ese tipo, integrales de esa forma. ¿Listo? Por ejemplo, si no aparece coseno, si no está coseno, si quitamos coseno, pues entonces es porque n vale 0, ¿no? Cuando n vale 0, pues coseno a la 0 me queda 1 y por tanto desaparece coseno y por tanto estaríamos en ese caso n igual a 0 y entonces estaríamos hablando de integrales solamente de 0. Si m es igual a 0, de hecho, desaparece seno, porque seno a la 0, pues me queda 1 y entonces desaparecería y me queda solamente el coseno. ¿Listo? O sea que ahí estamos abordando muchísimos casos como tal. Estamos abordando muchos casos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, comencemos a ver. Vamos a dividir esto por casos. La dificultad de esto es que uno divide esas integrales por casos. Miren, por ejemplo, el primer caso. En el primer caso que vamos a estudiar, lo vamos a estudiar entonces para integral solamente de seno. Es decir, ahí coseno está elevado a la 0, ¿no? La potencia de coseno es 0. Entonces, estamos hablando solamente de potencias de seno. Y no solamente potencias, sino que son potencias impares. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de potencias impares de 0. Entonces, por ejemplo, caso 1, pongámosle así, seno a la m de x, ¿vale? Pero con m impar, ¿listo? Ese es el caso 1. Resulta que cuando uno tiene una potencia impar, pues es relativamente fácil solucionar este caso, ¿listo? Es relativamente fácil solucionar este caso. Voy a hacerlo, por ejemplo, con m igual a, no sé, a 5, pongamos, algo así, no sé, o m igual a 3, podemos colocarlo con m igual a 5, con m igual a 3, no sé. Vamos a ver, ¿listo? Por ejemplo, si tuviésemos seno a la 5 de x, si tuviésemos seno, la integral de seno a la 5 de x, ¿qué es lo que hacemos? Pues el truco está en separar esa potencia impar, ¿listo? El truco está en separar la potencia impar. ¿Cómo la voy a separar? La voy a separar como seno a la 4 de x perdón, seno a la 4, ¿listo? Por seno de x. Saco una función seno de ahí, de esa potencia 5, saco una función seno. Y eso prácticamente me resuelve el ejercicio, ¿vale? Eso prácticamente me resuelve el ejercicio. Porque al sacar esa función seno de esa potencia impar, automáticamente la potencia que me queda acá es una potencia par. Entonces aquí me queda una potencia par. ¿Listo? Una potencia par. Eso hace que yo pueda escribir esto así. Miren, eso hace que yo pueda escribir esto como seno a la 2 de x a la 2 por seno de x de x. ¿Listo? Eso hace que yo pueda colocar seno al cuadrado de x
aquí, y eso elevado, en este caso, pues a la potencia 2, ¿vale? Pero siempre va a tratar de colocar ese seno cuadrado aquí, ¿listo? Ese seno cuadrado aquí, siempre lo va a tratar de colocar. ¿Por qué? Porque voy a utilizar la identidad trigonométrica fundamental o identidad trigonométrica pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. O sea que seno al cuadrado en realidad es 1 menos coseno cuadrado, ¿cierto? Seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. O sea que esto me quedaría así, miren. Me quedaría entonces como integral de seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de x al cuadrado por seno de x de x. ¿Listo? Utilicé la identidad pitagórica. ¿Y por qué me sirve hacer eso? Bueno, porque en este momento yo ya puedo hacer una sustitución. En este momento puedo llamar u igual a coseno de x, por ejemplo. Puedo llamar u igual a coseno de x. Entonces, du será la derivada de coseno, que es menos seno, ¿no? Menos seno de x. ¿Listo? Por el diferencial de x, ¿cierto? O sea que pasando el menos al otro lado me queda que menos de u va a ser igual a seno de x de x. Por tanto, entonces, esto que está aquí en amarillo, eso será menos de u, ¿cierto? Y el coseno será u. Luego, entonces, con esa sustitución, la integral me queda así. La integral me queda como integral de 1 menos u cuadrado al cuadrado por du. Y por un menos afuera del menos du. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces, de esa manera yo resuelvo esa integral. Ahí ya quedó muy fácil porque recuerden la expansión de a más b al cuadrado, ¿no? O de a menos b al cuadrado. Recuerden la expansión de a menos b al cuadrado. Es primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Asimismo voy a hacer esa expansión aquí. El menos de la integral que va acá, afuera, y la expansión de 1 menos u cuadrado al cuadrado será el primero al cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que me quedaría u a la 4. ¿Listo? Y todo esto por el diferencial de u. ¿Listo? Ahora, para hacer esta integral, pues no, ya simplemente queda aquí, ¿no? Esto es integral de 1, que es u, ¿vale? La integral de 1 por el diferencial de u, que es u, menos 2 veces la integral de u cuadrado, que es u a la 3 sobre 3, más la integral de u a la 4, que es u a la 5 sobre 5, más la constante de integración. Y finalmente, volvemos a nuestra variable original. Entonces quedaría así, menos integral de u, pero u era coseno, ¿no? Entonces quedaría coseno de x menos 2 veces coseno al cubo de x sobre 3 más coseno a la 5 de x sobre 5 más la constante de integración. Deme un segundito, por favor.
Listo, muchachos, ahora sí. Bueno, Bremen pregunta, ¿cómo es que pregunta? Es un proceso distinto. Ok, listo. Bueno, lo que pregunta Bremen, que conoce otra manera de, de plantear la integración por partes, debe ser que la manera que él conoce, pues es equivalente a la que hemos visto acá, ¿vale? Seguramente cambia algo en el proceso, digamos, de armado de la integración por partes y eso, pero bueno, mientras sea válida, no hay ningún problema, ¿listo? Se puede plantear, pues, como se necesite mientras sea válido el proceso que estás haciendo, no hay ningún inconveniente en plantearla como sabes o como lo hemos hecho acá, ¿listo? Bueno, Ah, vale. entonces, ¿sí, muchachos? ¿Preguntas? Ah, no, profe, o sea, que muchas gracias por la aclaración. Ah, listo, todo bien. Listo, entonces, bueno, ahí ya habíamos resuelto esa integral en ese primer caso, ¿no? Integral de seno de x o de seno elevado a un número impar. ¿Listo? Esa es la técnica, miren. Aquí está. Integral de seno elevado a la 2,1, que es un número impar. 2,1 nos genera los números impares. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Sacan la función seno por aparte, justamente como lo hicimos nosotros, y les queda la otra parte, pero elevado a un número par que les permite con la identidad pitagórica escribir 1 menos coseno cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo escriben justamente como lo hicimos nosotros. Miren que aquí está. ¿Listo? Y luego entonces la sustitución u igual a coseno de x y entonces eso lo lleva a esta integral de esta forma. Y ya pues queda de resolver bueno, aquí estaba incluso como ejemplo el seno a la 5, miren, aquí fue el que hicimos nosotros. Entonces, sacamos la función seno aparte, 1 menos coseno cuadrado de x y todo al cuadrado, fue lo que hicimos. Luego entonces la sustitución, luego entonces la expansión de ese cuadrado nos quedó así y finalmente pues resolvimos la integral como tal. ¿Listo? Entonces, esa es la técnica, esa es la idea de resolver ese tipo de integrales con potencias impares. Siempre sacar, digamos, lo que va a ser la función interna. Lo mismo es para el caso de la función o la integral de coseno elevado a una potencia impar. Justamente es exactamente igual. ¿Listo? Si ustedes tienen la integral de coseno, ¿vale? A una potencia impar, pongámosle coseno a la 7 de x. Entonces es exactamente la misma idea. Sacan una función coseno por aparte. Entonces les quedaría aquí coseno de 6 por coseno de x, ¿cierto? De x. Ese coseno a la 6 lo plantean como coseno cuadrado, pues necesitan utilizar la identidad pitagórica y esto a la 3 por coseno de x. Por la identidad pitagórica sabemos que seno más seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, o sea que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Entonces, 1 menos seno cuadrado de x a la 3 por coseno de x, ¿cierto? Y aquí es donde hacen la sustitución. En este caso, la sustitución sería igual a u igual a seno de x. Entonces, du es seno de x de x. Perdón, coseno de x, ¿no? Du sería entonces, aquí. Du entonces sería la derivada de seno que es coseno. ¿Listo? Entonces, con ese cambio variable, esto les queda así. Integral de 1 menos u al cuadrado a la 3 por du. Y en este caso, como la derivada de seno es coseno, nos sale el menos que nos salió hace rato, pero entonces queda así. ¿Listo? Y hacemos la expansión de esa función o de ese polinomio 1 menos u al cuadrado al cubo. Hacemos la expansión de eso y ya queda una integral muy fácil de resolver. ¿Listo? Entonces, esa es como la técnica que uno sigue siempre en estos casos. ¿De acuerdo? Entonces, integrales de seno o de coseno impares, la misma idea. Funciona exactamente lo mismo, de seno o de coseno impares. ¿Listo? Incluso, aún en el caso
de que tuviésemos a seno y a coseno, en el caso de que tuviésemos a las dos, a seno y a coseno, pero si hay al menos una de ellas que está elevado a una potencia impar, entonces ganamos. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de que tuviésemos a seno o a coseno, pero una de ellas esté elevado a una potencia impar, ganamos, porque aplicamos la misma idea, la misma técnica. Por ejemplo, si tuviésemos seno, yo qué sé, a las 6 de x, pongámosle potencia par, pero coseno a las 7 de x, potencia impar, o voy a colocarle a la 9, pues ya pusimos ahora todas las 7, pongamos a la 9. Entonces, si tenemos seno a la 6, coseno a la 9, tenemos coseno elevado a una potencia impar, y con que haya al menos una de ellas dos elevada a una potencia impar, ganamos, porque aplicamos la misma técnica, la misma técnica. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues, seno a la 6 de x, coseno a la 8 de x, por coseno de x, ¿cierto? Sacamos un coseno de esa potencia impar. Y formulamos entonces ese coseno en términos de seno. Entonces me quedaría así, seno a la 6 de x por coseno a la 8. Pero coseno a la 8 es coseno cuadrado de x a la 4. ¿Listo? Coseno de x. Y ese coseno cuadrado lo formulo por la entidad pitagórica como 1 menos seno cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría así, seno a la 6, ¿cierto? De x por coseno cuadrado, que es 1 menos seno cuadrado de x. ¿Listo? A la 4 y coseno de x de x. Y hago la sustitución de siempre. ¿Listo? Hago la sustitución de siempre. U igual a seno de x. Entonces de u es igual a coseno de x. Y esa integral con esa sustitución se me convierte así en esta otra integral. Integral de seno a la 6, pero u es seno a la 6, entonces, perdón, seno a la 6, pero u es seno, entonces me quedaría u a la 6 por 1 menos seno cuadrado. 1 menos, entonces seno es 1, entonces 1 menos u cuadrado a la 4 por coseno de x, pero esto es diferencial de 1, diferencial de u. Y entonces me queda ese polinomio de ahí, ¿listo? Me queda ese polinomio de ahí, que bueno, ya tengo que entrar a ver cómo lo soluciono. Expandiendo el polinomio, luego haciendo distributiva, bueno, todo eso. El caso es que habiendo hecho esto, pues sale esta integral que puse en azul, que es muchísimo, muchísimo más fácil que la original, ¿listo? Con funciones seno y coseno. Porque estas van a ser integrales todas de la forma, van a tener todas esta forma, ¿no? De la forma u a la n, ¿cierto? De u, donde eso pues ya sabemos, ¿no? Es u a la n más 1 sobre n más 1, ¿vale? Entonces, ya sabemos que todas van a salir de esa forma cuando hagamos la expansión. Y bueno, las integrales van a ser muy, muy facilitas de resolver, ¿listo? Entonces, la técnica cuando tenemos una potencia impar, tanto de seno como de coseno, pues es la misma, ¿listo? De ahí nos aprovechamos nosotros. El problema viene radicalmente cuando tenemos solo potencias pares. Ahí sí hay digamos, un pequeño inconveniente. No es tan grave, pero tampoco es tan fácil de resolver. ¿Listo? Entonces, si tuviésemos una potencia par, por ejemplo, coseno elevado a una potencia par, ¿qué hacemos? ¿Listo? Ahí es donde empezamos a utilizar las otras identidades que copiamos al principio. Incluso la que tenemos que utilizar en ese caso es la identidad de ángulos dobles. Miren estas identidades de aquí, las voy a señalar en amarillo. Esas identidades sirven muchísimo en este tipo de integrales. Porque, ¿qué es lo que están haciendo esas integrales? Lo que están haciendo es tomando un coseno cuadrado, ¿vale? Y lo están expresando como un 1 más coseno solo, le quitaron el cuadrado, le pudo quitar el cuadrado, pero tuvieron que colocar un ángulo doble, ¿cierto? Es decir, ganaron algo y perdieron algo. En matemáticas uno siempre
digamos que anda como en esa disyuntiva. Siempre a veces gana algo, pero al mismo tiempo pierde algo. ¿Listo? Aquí ganaron que quitaron el cuadrado, pero perdieron que les quedó un ángulo doble. Acá lo mismo. Está seno al cuadrado y aquí ganaron que lo pasaron a coseno sin el cuadrado, pero perdieron un poquito porque les tocó colocar un ángulo doble. Entonces, pues bueno, ganar y perder un poco ahí. ¿Listo? Pero esas identidades sirven muchísimo ahí. Cuando nosotros tenemos potencias pares, esas identidades son las que nos salvan la vida. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese, por ejemplo, supongamos la integral, ¿cierto? De coseno de x, pongamos aquí coseno a la n de x con n par, y lo mismo va a funcionar para seno, de hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, la integral de coseno a la 4. De coseno a la 4 de x. ¿Listo? En este caso, la potencia es par. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues lo que hacemos es lo siguiente. Venimos y colocamos esa potencia par, la escribimos así, como coseno a la 2 de x, y todo esto elevado a la 2. ¿Listo? Lo expresamos así. Coseno a la 4 lo expresamos como coseno a la 2 a la 2. ¿Para qué separo ese coseno a la 2? ¿Para qué dejo este coseno quietico, este coseno cuadrado aquí quietico? Lo utilizo para poder nosotros utilizar pues esa identidad que acabamos de ver. Como les he dicho, yo soy malo con la memoria, entonces la voy a copiar acá. Coseno cuadrado es 1 más coseno de 2x sobre 2, ¿cierto? Entonces, la copio ahí y entonces ahora reemplazo. La reemplazo por exactamente eso. Me quedaría entonces integral de, ya no de coseno cuadrado, por supuesto, sino que me queda la integral de 1 más coseno de 2x sobre 2 y todo esto al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, tomé ese coseno a la 4 y prácticamente lo que hice con este truco fue bajarle la potencia. ¿Listo? Bajarle la potencia. Entonces, obtuve esto de aquí. Aquí, entonces, incluso puedo hacer varias cosas. En primer lugar, por ejemplo, puedo sacar esta constante que está acá. Esta constante, S2 que está ahí dividiendo, es una constante multiplicativa. Puede salir, pero teniendo en cuenta de que al sacarla afuera de la integral, que al sacar afuera de la integral esa constante, pues hay un cuadrado aquí, ¿no? Mejor dicho, sale como 2 a la 2, que es 4. Entonces sale como un cuarto, de hecho. Entonces voy a sacarla y quedaría entonces afuera cuarto. ¿Listo? Entonces quedaría así, un cuarto de la integral de 1 más coseno de 2x a la 2 de x. Ahora, ¿qué hago con esa nueva integral que tengo ahí de 1 más coseno de 2x al cuadrado? Pues expando ese cuadrado. Recordemos que a más b al cuadrado es a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado, ¿cierto? Expando ese cuadrado ahora. Entonces me quedaría así. El 1/4 que está por fuera mantiene vivo. Y entonces me quedaría entonces el primero al cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es 1, más 2 veces el primero por el segundo, me quedaría 2 veces coseno de 2x, ¿listo? Más el segundo al cuadrado, que es coseno cuadrado o coseno cuadrado de 2x, ¿listo? Me quedaría entonces así, de x, ¿de acuerdo? Eso es la expansión de ese cuadrado. Ahora bien, tengo que resolver cada una de esas integrales. Y por acá vuelve y me sale una integral coseno cuadrado, ¿cierto? Entonces vuelvo a tener problemas con una integral porque es una integral de una potencia par. Entonces vuelvo a tener problemas ahí. Entonces, lo que voy a hacer es aplicarle nuevamente la propiedad a esta integral de coseno cuadrado. Voy a aplicarle nuevamente la propiedad y ese coseno cuadrado lo sustituyo por el ángulo doble. Lo sustituyo por 1 más coseno de 2x sobre 2. Lo sustituyo por el ángulo doble. ¿Listo? Lo sustituyo por el ángulo doble y entonces me quedaría así.
Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Vamos a hacer esto. Entonces, sería así. Un cuarto que está por afuera, ¿listo? Aquí sería 1 más 2 veces coseno de 2x, ¿listo? En rojo voy a colocar eso, más en rojo será entonces coseno cuadrado de 2x, ¿listo? Lo voy a sustituir. Bueno, aquí hay que tener algo en cuenta, ¿no? Algo, hay que tener un poquito de cuidado con algo. Y no hicimos la anotación, pero bueno, hay que tener en cuenta algo. La identidad trigonométrica original, la que copiamos acá, dice que coseno de x es 1 más coseno de 2x sobre 2, ¿cierto? Es decir, el original era x, coseno de x, y a ese le aplicamos la propiedad y aquí nos quedó el ángulo doble, ¿listo? Pero nosotros acá no tenemos coseno de x, coseno cuadrado de x, sino que tenemos es coseno cuadrado de 2x, ¿vale? Entonces, cuando le apliquemos esa propiedad a coseno cuadrado de 2x, nos va a quedar 1 más coseno del ángulo doble de 2x, es 4x sobre 2. Entonces, nos va a quedar es 1 más coseno de 4x sobre 2. ¿Listo? Entonces, aquí 4x. ¿De acuerdo? Entonces, sería 1 más, y en rojo, la propiedad, ¿no? 1 más coseno de 4x sobre 2. ¿Listo? Por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Y entonces, así, nosotros pues vamos cuadrando ese asunto que tenemos en esa integral. ¿Listo? Entonces nos queda así. ¿Qué ganamos aquí después de haber hecho todo eso? Que todas las potencias de coseno son 1. Las potencias de coseno todas son 1. O sea que podemos resolverlo con la integral de tabla. Podemos resolverlo con una integración más sencilla. ¿Listo? Eso fue lo que ganamos ahí. ¿Qué perdimos? Pues que nos quedaron ángulos dobles o ángulos cuádruples, como en este caso acá. Entonces, ahí perdimos esa parte. Sí. Miremos acá lo que hicieron. Miren justamente. Coseno a la 4 de x lo expresaron pues por la propiedad que hicimos como 1 más coseno de 2x sobre 2 al cuadrado. Sacaron el 1/4, justamente como lo hicimos nosotros, y expandieron ese cuadrado. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Y volvieron y escribieron ese... Ok. Listo. Y volvieron y escribieron ese coseno. Aquí. Ah, ya, sí, ya están integrando. Ajá. Y volvieron y escribieron ese coseno entonces en términos de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y por eso les queda un seno a la 4x. Exactamente. Entonces, vamos ahora sí a resolver estas integrales. Ya aplicamos todo el truco matemático para resolverlas. Entonces, me van a quedar varias integrales, ¿no? La primera que me queda es 1/4 de 1 por dx, ¿cierto? Voy a ir tachando los que ya voy utilizando. Voy a ir tachando los que ya voy utilizando, que es primero este, que ya lo utilicé aquí. ¿Listo? El siguiente que sale es más 2 sobre 4 integral de coseno de 2x. Entonces, utilicé esta integral de aquí. ¿Listo? Saqué el 2 como constante y me queda entonces ahí. ¿Listo? Ahora, la siguiente. Voy a partir la integral 1/2 aquí. Entonces va a salir 1/2. Va a salir 1/2 por 1/4. Me queda 1/8. 1/8 por la integral de 1 de x. ¿Listo? Ese 1/8 de 1 de x corresponde a este 1 que está aquí. Y el 2 con el 4 se multiplican y me queda 8. Entonces, 1/8 de la integral de 1 de x. Y ahora la integral con coseno a la 4 va a ser más 1/8, lo mismo con el 2 y el 4, ¿cierto? De la integral de coseno a la 4 x de x. ¿Listo? Entonces, tenemos que resolver ahora cada una de esas integrales, pero por supuesto que esas integrales ya van a ser mucho más sencillas que lo que era la integral original. ¿Listo? Por ejemplo, la integral de 1, pues ya la conocemos. La integral de 1 es x, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría simplemente x, ¿vale? Por acá hay otra integral que me da x también. Entonces, estas dos integrales ya están resueltas. Esta acá y esta acá. Ya están resueltas.
me queda es la integral de coseno de 2x y la integral de coseno de 4x. ¿Listo? Pero esas de ahí las puedo resolver facilito. Incluso las puedo hacer por apartecito para que veamos la idea de eso. Entonces, la integral de coseno de 2x, por ejemplo, de x, lo que voy a hacer es una sustitución muy sencillita. U igual a 2x. Entonces, de u es 2 por dx. Hago una sustitución sencilla y me quedaría así. Integral de u de coseno de u. Entonces, el coseno de u, ¿cierto? Por du, pero de x es, entonces aquí yo puedo decir que du sobre 2 es igual a dx, ¿cierto? O sea que dx es du sobre 2, o sea que es du sobre 2, ¿listo? Esto es un medio de la integral de coseno, saco el un medio que está ahí multiplicando, du por du, de coseno de u por du, y la integral de coseno yo ya la sé, es seno. Entonces esto me quedaría un medio de seno de u más constante. O lo que es lo mismo, un medio de seno de 2x más constante. De esa manera yo hago la integral de 2x con una sustitución sencillita. ¿Listo? Entonces me queda un medio de seno de 2x más la constante. O sea que aquí sería palabras más, palabras menos. El 2/4 que ya estaba, que es este 2/4 de aquí, ¿cierto? Ese ya estaba. Y la integral de coseno de 2x me quedó un medio, ¿vale? De seno de 2x. De seno de 2x más la constante que ahora la ponemos. Y acá también, en la última integral de 1/8 de coseno de 4x, va a ser exactamente lo mismo. Va a salir el 1/8 que ya estaba, que es este 1/8. Y cuando yo haga la misma sustitución, pero en este caso u igual a 4x, me va a salir 1/4 de seno de 4x por el diferencial de x normal, la constante de integración. ¿Listo? Y así quedaría esa integral. Ahora, lo único que queda es simplemente simplificar, volver a escribir esto un poquito, porque miren que aquí se cancela el 2 con el 2, por ejemplo. Entonces me quedaría así, 1/4 de x más 1/4 de seno de 2x más 1/8 de x más 1 sobre 32 de seno de 4x más la constante de integración. ¿Listo? Y entonces así quedaría. Entonces, como ustedes ven, digamos que el mayor reto, el mayor problema, nos lo pone las integrales de potencias pares de seno y coseno. Esas son más difíciles de resolver que las potencias impares. Cuando tenemos potencia impar, ya sabemos cuál es el truco. Sacamos una función seno por aparte o sacamos una función coseno por aparte y utilizamos la propiedad pitagórica para poder escribir todo eso, pues, en términos de un polinomio, básicamente. Pero aquí, cuando tenemos potencias pares, lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos potencias pares, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en esas propiedades de ángulos dobles, ¿no? En esas propiedades que dijimos, que coseno cuadrado de x era 1 más coseno de 2x sobre 2 y que seno cuadrado de x es 1 menos coseno, 1 menos coseno de 2x sobre 2. Esas propiedades son las que me sirven para potencias pares, ¿listo? Y eso hace que sea más difícil resolver la integral, porque cuando yo tengo una potencia grande, entonces trato de hacer la integral, pero vuelve y me queda acá otra vez una potencia de coseno, una potencia par, en este caso coseno cuadrado. Y entonces significa que tengo que volver a aplicar el mismo truco otra vez para esa potencia, ese coseno cuadrado de x. Tengo que volver a aplicar el mismo truco otra vez. Entonces ya me queda 1 más coseno de 4x sobre 2. Y así tengo que aplicarla cuantas veces necesite. Fue justamente lo que hicieron aquí. Voy a decir de pronto hay otro ejemplito por aquí. Bueno, aquí hay potencia par y potencia par. ¿Listo? Aquí hay potencia par y potencia par.
Entonces hay que aplicar el mismo truco. Miren, por ejemplo, aquí lo que hacen. Tenemos seno cuadrado, coseno cuadrado. Entonces, una idea, por ejemplo, es dejarlos todos en términos de coseno. Por ejemplo, sabemos que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de x, ¿vale? Y coseno cuadrado de x. Ahora aplicamos ley distributiva, multiplicamos 1 por coseno cuadrado, me da coseno cuadrado, que es justamente el de aquí, y multiplicamos coseno cuadrado por coseno cuadrado, me da coseno a la 4. ¿Listo? Y entonces tenemos que comenzar a aplicar ese truco. El coseno cuadrado lo escribimos en términos del ángulo doble, y así es en términos del ángulo doble también, y bueno, aplicar otra vez el mismo truquito. ¿Listo? Pero bueno, esa es, digamos que la estrategia que uno sigue con estas potencias. Ajá. Y si ya tiene, por ejemplo, una potencia impar, al menos una, entonces ya dijimos, nos salvamos con una potencia impar, porque entonces aplicamos el truco inicial, ¿no? Ese comentario ya lo hicimos, de hecho, aplicamos el truco inicial. Miren, cuando hay una potencia impar, supongamos que aquí están suponiendo que seno tiene una potencia impar, miren, están suponiendo que el seno tiene una potencia impar, entonces lo que hacen es sacar la función seno por acá aparte solita para que sirva como función interna de la sustitución que se va a hacer. ¿Listo? Y bueno, eso es lo que pasa ahí. Entonces, una potencia impar nos salva. Potencias pares dificulta bastante el trabajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa ahí. Muchachos, ¿preguntas, dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, les queda para ustedes, les voy a incluir en el taller, por supuesto, les queda para ustedes unas integrales con tangente y con las demás, con secante y con cotangente. ¿Listo? Con tangente, secante, cotangente. Listo. Y con cosecante. O sea, les quedan las otras funciones trigonométricas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues lo mismo que ya hicimos con seno y con coseno. Hay que aplicar los mismos trucos, ¿listo? Los mismos trucos. Salvo que ustedes deben tener pues en cuenta la identidad para tangente, la identidad pitagórica para tangente. Y bueno, vamos a ver que aquí al principio está, miren, aquí está la identidad pitagórica para tangente. Tangente cuadrado más 1 es secante y 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. Entonces, con estas dos identidades trigonométricas hay que defenderse. ¿Listo? Con esas dos identidades trigonométricas se defiende uno en el caso de la tangente. Entonces, muchachos, a ustedes les queda leer este pedacito de aquí hasta el final, mejor dicho, hasta la sección de ejercicios, que es solamente de la función tangente, secante, ¿vale? Cuando secante, cuando m es menor que 2. Bueno, los casos son muy parecidos, los trucos son igualitos, entonces simplemente hacer eso y en el taller pues ahí les coloco una función trigonométrica ahí. Por tanto, entonces, oficialmente nuestro parcial va a llegar hasta aquí, hasta esta sección de integrales trigonométricas. ¿Listo? Hasta aquí va a llegar nuestro parcial. Hasta la sección 5.3 con su sección de ejercicios. Y aquí está. Y entonces ya no entraría para el parcial, ya no entraría sustituciones trigonométricas. Eso lo dejamos entonces para el siguiente parcial. ¿Listo? Entonces, hasta ahí entraría para el parcial número 1. Hasta identidades trigonométricas, hasta integración trigonométrica, pero sustituciones trigonométricas ya no lo veríamos en el primer parcial. Eso lo vamos a ver el miércoles como tal en clase, pero ya no entra para tema del primer parcial, sino entonces tema del segundo parcial. ¿Listo? Entonces, oficialmente, ya dejemos aclarando esto y terminamos. Vamos a buscar el contenido. Oficialmente, entonces, nuestro primer parcial corresponde a notación de sumatoria, notación sigma, que fue lo primero que vimos cuando vimos lo de sumas, ¿cierto? Corresponde a la integral definida, que fue calcular las integrales por medio de sumas de Riemann.
corresponde a la integral indefinida, que fue calcular las integrales sin límites de integración. Integración numérica no, esto no lo vimos, integración numérica no. Y en técnicas de integración, capítulo 5, entonces hicimos sección 1, sección 2 y sección 3. ¿Listo? Vamos ahí. ¿De acuerdo? O sea que sección 4 y sección 5 ya no entran para parcial 1. ¿Listo? Sección 4 y sección 5 probablemente la veamos el próximo miércoles. Ah, no, dijimos mentira, mentira. Estoy mintiendo. Dijimos que el próximo miércoles era taller, ¿no? ¿Me recuerdan, por favor? Dijimos que el próximo miércoles era taller. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, si el próximo miércoles es taller, entonces no miramos sección 4, sección 5 el próximo miércoles, por supuesto. Hacemos taller y después del parcial, entonces, venimos ya a estudiar sección 4 y sección 5. ¿Listo? Entonces, ahí les queda. El parcial oficialmente va hasta la sección 3 del capítulo 5. ¿Listo? Hasta ahí va. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, ¿alguna última pregunta? ¿Algún último comentario? Profe, entonces con lo del taller, eh, ¿lo mandas hoy o cuándo lo mandas? Yo creo que sí lo alcanzo a mandar hoy. Voy a colocar otras integrales por ahí y yo creo que lo acabo de colocar hoy en el Classroom para que lo tengan de una vez. ¿Listo? Les decía, ese taller les sirve para repasar, para medirse, pues, a ver qué también están para resolver los ejercicios. ¿Listo? Son un poquito más difíciles que los de acá, son como otro nivel. ¿Listo? Listo, profe. Entonces recuerden, los talleres oficiales son los de este libro. ¿Listo? Los talleres oficiales son los de este libro y bueno, cada sección tiene su propio taller de ejercicios que hay que irlo resolviendo. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, si no hay más dudas, ya nos veremos. Entonces, el próximo miércoles en el taller un ratico y el viernes el parcial a la hora de clase común y corriente. ¿Vale? Nos vemos, muchachos. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Acá. Luego.